Ahí nomás, un poquito alto, pero bueno. Muy buenos días a todos los hermanos presentes, a los que nos visitan. Hoy me ha tocado un tema difícil, pero creo que el Señor tiene para darnos en esta mañana, como siempre, bendiciones en su palabra. Cantábamos: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Y el que opera en nosotros, el Espíritu de Dios, es el que hace el cambio en la vida. Así que el tema de hoy trata sobre la pureza. Y los textos bases que vamos a utilizar son Romanos. Le invito a abrir en el libro de Romanos, son 3 versículos. Pero vamos a leer muchos versículos para que la palabra de Dios sea la que inunde nuestros corazones. Romanos capítulo 6, versículos 6, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vamos a orar, le invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en esta mañana que tu palabra llegue a nuestro corazón y que ella pueda obrar en nuestra vida haciendo la transformación que necesitamos cada día. Renuévanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, habíamos dicho que el tema a tratar hoy era el tema sobre la pureza. Y primeramente tenemos que ver qué entendemos nosotros por pureza. Así que la pureza es ausencia de toda contaminación. Un simple vaso de agua, que nosotros pongamos algún tinte de algo o tiremos alguna cosita allí, ya deja de ser puro. En la pureza no hay suciedad. Y una vida de pureza es aquella en la cual el pecado no determina la elección de una persona. Dios es verdaderamente puro, Dios es santo, Dios es perfecto. Y no solo Él en su persona es así, sino que también Él en lo que concierne a su servicio, también Él desea allí que haya pureza. En el Antiguo Testamento, vamos a ver uno o dos textos nomás, en Éxodo 25:31, dice así, Éxodo 25:31, harás asimismo una mesa de madera de acacia, 21, y pondrás, tengo mal la cita, 25:31, a ver si... 25, perdóneme, 25. No, está bien, 25:31. Lo que pasa es que estos lentes no son tal cual deberían ser. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, y serán lo mismo. Ahora, el candelero, que esto que estaba pidiendo allí el Señor, era un candelero puro, de oro puro. Éxodo 37:2 dice,
y lo cubrió, está hablando del arca, lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Allí el oro siempre nos está hablando sobre la pureza. El versículo 16 dice: también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y los tazones con los que había de libar de oro fino. Muy bien, tenemos un versículo más acá en Levítico 24, que se los leo rápidamente. 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y el versículo 7 dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Vemos que todo lo que Dios pedía allí era pureza. Aún en la lámpara, en la antorcha, aquello que iba a arder, tenía que ser de oliva puro el aceite. También con el incienso, para no contaminar el ambiente y que hubiera allí un olor agradable. Voy a ir mencionando algunas citas, después ustedes las buscan también en su casa. Habacuc 1:13 dice que los ojos del Señor son puros. Es un pasaje muy lindo para que lo lean en sus casas, porque habla de que Dios, se pregunta el profeta, ¿por qué Dios, teniendo los ojos tan puros, permite y que pasa que a veces el inicuo, el malo, haga daño a otras personas, aún al justo? Entonces a veces nos hacemos nosotros esta pregunta. El Salmo 12:6 dice que sus palabras son puras. Y cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén, el lugar que Dios ha preparado para nosotros, en Apocalipsis 21:18, nos describe a la Nueva Jerusalén como oro puro, semejante al vidrio limpio, al cristal. Así que hay infinidad de textos que nosotros vamos a encontrar en la Escritura que nos van a hablar sobre la pureza y de ser puros. Así que Pablo, cuando comienza acá este pasaje en Romanos nuevamente, capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Porque se pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? ¿Insistiremos en seguir pecando para que la gracia de Dios abunde? Así que esto venía del 5:20, cuando Pablo está diciendo: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que el Señor nos dé la luz para poder expresarlo bien. Acá importa si un cristiano vive una vida llena de pecado, porque esto era lo que se había malinterpretado. Cuanto más peco, la gracia de Dios es más grande, y cuanto más grande es la gracia de Dios, más Dios tiene que perdonar. Entonces yo hago mi parte, peco, y Dios hace la suya, perdona. Estaba viendo un comentario. En el año 1800, en el 69 precisamente, nace un personaje de la historia, que era considerado como un santo, un sanador, hasta casi como un Cristo. Se llamaba Grigori Rasputin. Y fue una persona que, aunque hablaba de Dios y tenía a Dios en su corazón, él interpretaba que pecar y arrepentirse era lo mejor que podía hacer una persona. Así que él llevó una vida displicente, una vida de pecado, y predicaba y enseñaba que si queríamos generar gracia de Dios, el perdón de Dios, cuanto más pecáramos, más Dios nos iba a perdonar. Y vemos cómo se va tergiversando el mensaje sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Aquello que Dios nos da, ese regalo de la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Por eso es de gracia y no por precio ni por obra. Pablo en el 6:2 dice: en ninguna manera. ¿Qué te está diciendo? ¿Perseveraremos en el pecado? No hay chance, no hay manera. No es esto el sentido
que está hablando acá la palabra de Dios. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá habla de que, hay un pecado, el pecado en sí mismo, y que el creyente ha muerto al pecado. Así que perseveraremos en el pecado. Pablo escribe esto en tiempo presente y esto nos muestra que un creyente que lleva un estilo totalmente carnal, dejándose llevar por sus pasiones, creyendo que así va a sobreabundar la gracia, está yendo en un camino equivocado. Yo peco, Dios perdona. Y es verdad que Dios perdona nuestros pecados, porque si no, ninguno de nosotros podría salvarse. Estaríamos absolutamente todos perdidos. Proverbio 23:7 es un texto que lo voy a repetir a lo mejor 2 o 3 veces, que es sumamente interesante. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vuelvo a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hoy se usa mucho: yo me autopercibo de tal o cual manera. Y según con qué yo lleno mi mente, yo tomo eso y ese pensamiento que armé en mi cabeza va a ser como yo me demuestre, como yo sea. Así que en la medida que nosotros vamos llevando conceptos a la mente, terminamos actuando de acuerdo a lo que nosotros mismos a veces hemos creado. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios. Dios es el único que no cambia, el único que no varía. Y que acá en la palabra de Dios nos ha dado los conceptos, los preceptos, para que nosotros podamos seguir su palabra. El Señor Jesucristo y Pablo siempre apuntaron a la mente y al corazón. No importaba la parte exterior. Por supuesto que si tu corazón está puro, está limpio, tus hechos y tus acciones van a mostrar en tu forma de andar que lo que hay adentro del corazón. Lucas 6:45 dijo Jesús allí. ¿Y qué pasaje más importante? El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Y por qué sucede esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, es importante que el hombre bueno tiene un tesoro y que el hombre malo también tiene un tesoro. El que hace bien, que es justo, que obra bien, del tesoro de su corazón, de aquello que es bueno, de allí él se expresa, vive. Pero el malo ama hacer la maldad porque para él es un tesoro. Y no es algo que lo desvaloriza, sino al contrario, está orgulloso muchas veces de su forma de obrar. Hoy estamos bajo la gracia, como decíamos antes, y por eso podemos pensar que todo me conviene. Al revés de como dijo Pablo. ¿Qué nos dijo Pablo? Todo me es lícito. Una de las preguntas que nos hacen a los creyentes: ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me sirve para mi vida. Pablo viene planteando que el creyente ha muerto al pecado. Versículo 12: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando todos hemos ido seguramente a un velorio, cuando nosotros vemos a la persona que ha muerto, no podemos pretender que esa persona vuelva a hacer lo que hacía en la vida, porque ya ha muerto, ya no puede volver a realizar ningún tipo de acción, porque ya su vida ha dejado de existir.
Entonces dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Habíamos dicho que tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que primeramente debemos cambiar nuestra manera de pensar. Deshacernos de la idea que total, como estamos bajo la gracia, tenemos licencia para pecar. Y hay una gran diferencia que nos va a marcar Efesios 2:1. Lo vamos a buscar. Permítame un segundito. Efesios 2:1 dice, pero Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acá nos habla de que cuando no conocemos al Señor, estamos muertos en la parte espiritual para con Dios. Y en nuestros delitos y pecados. Delitos, ¿por qué le pone esta palabra? A lo mejor usted dice, yo no soy un asesino. Está hablando que hemos quebrantado la ley de Dios. Ahora, dice que hemos muerto al pecado. Acá el apóstol Pablo, que es la diferencia a estar muertos en los delitos y pecados. Hemos muerto a pecar, a querer pecar. No quiere decir que el creyente nunca va a pecar. Está hablando que el pecado no va a tener dominio sobre nuestra vida. Pablo va a utilizar la figura del bautismo. Quizás, de la mayoría de la iglesia está bautizado, otros a lo mejor no, otros han visto. Y nos habla de sumergir el bautismo. La persona es sumergida, tapada por el agua, cubierta, y después se levanta. Y esto no es una figura de Cristo muriendo y Cristo resucitando. Y nacemos a una nueva vida. El creyente tiene una nueva vida. Y cuando el creyente pasa por el bautismo, está dando un testimonio de fe a los demás. Estoy diciendo mi vieja vida, lo que yo vivía en una vida de pecado, de alejamiento de Dios, la dejo aquí y me levanto en una vida nueva para servir a Cristo. Romanos 6:5 nos dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cristo resucitó y resucitó llevando la salvación, quitando el poder y el dominio al pecado y dándonos a nosotros la vida eterna. ¿Por qué Él resucitó? Usted y yo vamos a resucitar si Cristo está en nuestro corazón, porque así lo dice su palabra. Así que dice que vamos a resucitar porque fuimos plantados en semejanza. Cuando estamos haciendo esto del bautismo, estamos demostrando que nos asemejamos con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Versículo 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá nos habla que hemos crucificado, que el creyente ha crucificado al viejo hombre. ¿Qué entendemos por viejo hombre? Voy a explicar. El tema de la crucifixión del viejo hombre no es nosotros los que lo crucificamos, sino es Cristo en la cruz quien crucificó nuestro viejo hombre. ¿Qué entendemos por viejo hombre? Es el que traemos nosotros desde Adán en adelante. En el principio, Adán pecó, entró el pecado al mundo y de ahí todos los hombres traemos, desde que nacemos, ese pecado que nos condena ante Dios. Después, si somos honestos, cada uno en nuestra vida nos hemos encargado de sumarle todos los pecados posibles. Así que la ley de Dios nunca pudo, fue como una muestra para que el hombre supiera qué debía hacer. Pero esta ley que se presentó no podía cambiar a la persona. Así que
la gracia del Señor es la que nos cambia. Cristo muere en la cruz para llevar nuestros pecados. Y lo que antes hacía el sacerdote, que presentaba un sacrificio para poder quitar los pecados del pueblo, ahora el Señor Jesucristo, con su sacrificio, una vez y para siempre quita todos nuestros pecados. Pero yo debo creer en Él para que esto así suceda. El viejo hombre fue clavado en la cruz allí por el Señor. Y en lugar del viejo hombre se nos fue dado una nueva naturaleza, un nuevo hombre interior. Este hombre interior está dispuesto a servir al Señor. Ese hombre es el que puede levantarse del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo le dio el poder para hacerlo mediante la resurrección. Él nos dio vida eterna, nos revistió de poder para que nosotros podamos vencer al pecado. Solos, imposible. Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de pensar, una nueva forma de ver las cosas según la perspectiva divina. Antes nuestra mente veía todo como el mundo lo veía. Ahora lo vemos a través de lo que Dios quiere, de la mente de Cristo. Después decido yo si sigo la mente de Cristo, lo que el Señor quiere, o me dejo llevar por el pecado. Dice Efesios 4, 23 y 24, que habíamos visto: renovados en el espíritu de vuestra mente. Y Colosenses 3, del 9 al 10, nos va a hablar, vamos a leerlo ese, Colosenses 3, 9 y 10. Dice así: no os mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acá está hablando de la nueva naturaleza, que ya si antes mentíamos, ahora no tenemos que mentir, no mentimos más. Así que hay dos palabras acá: despojando y revistiendo. Despojándonos ¿de qué? Del viejo hombre, de esa vieja naturaleza con sus hechos, que dice que ese hombre está viciado. Cuando alguien está en un vicio no puede salir. Es muy difícil, a veces intenta, lucha años y necesita la ayuda de alguno. El Señor es el que nos dice que nos despojemos de esa naturaleza vieja, con sus hechos, con todas sus mañas, diríamos en otras palabras, con la forma del pecado. Y seamos revestidos, vueltos a vestir, quitarnos ese hombre de ropa vieja, de ropa andrajosa, y vestirnos del nuevo hombre. A través de Cristo, volviéndonos, como dice acá, cada vez más a la imagen del Creador. Ahora, tal vez te preguntas, si el viejo hombre ha muerto, ¿por qué muchas veces desde nuestro interior el pecado nos viene tironeando? Y esto procede de nuestra carne. Y este es un tema a veces difícil de describirlo. Algunos, al tema de la carne, dice, es la proyección, o la han llamado la proyección en la cual el hombre interno es mostrado. Aflora en algún momento la carne y nos traiciona. Pablo decía que eso que él quería hacer, que eso no quería hacer, a veces hago. A veces su carácter, algo salía de allí de la carne y lo traicionaba en alguna manera. La carne tiene debilidad, dijo el Señor. Por eso batalla contra el alma. Y el creyente que desea ser puro, el creyente que desea servir al Señor, no pecar, está en una lucha constante.
La carne es uno de los problemas que habíamos dicho, la debilidad. El otro es el sistema del mundo, donde vivimos, con un espíritu de rebelión hacia Dios. Intenta influenciarnos constantemente y así también tocar la parte de nuestra carne. Y por último, el enemigo de las almas, Satanás, que para algunos es un chiste o algo inventado, pero la palabra de Dios habla de ese ángel caído, que es el que nos lleva a tentarnos y buscando el mal. Él trata de seducir nuestra carne y nos va a mostrar aquello que a nosotros nos gusta, porque nadie va a ir a un lugar, o salvo que esté obligado, si no le gusta. Él siempre nos va a poner cosas deleitosas a nuestros ojos. Tito 1:15, miren qué texto lindo. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Hay personas con las que usted habla y cada cosa que le digan le van a buscar el lado malo. Siempre tratan de ensuciar. Si se habla de una persona, le buscan la forma de denostarla. ¿Y por qué? Porque en su corazón, dice acá, está hablando de incredulidad primeramente, ¿no? Que aquel que no tiene al Señor, dice la palabra de Dios, que el diablo que muchos no creen, dice, les cegó el entendimiento. Entonces necesitas la luz del Espíritu de Dios para que puedas ver. Todas las cosas son puras para los puros, pues hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidas. Hay un momento que cuando vos decidís pecar y pecar y pecar, tu conciencia se cauteriza, como cuando se quema una venita que pierde sangre y no pierde más, bueno, y se endurece, y ya no tenés eso que te dice, bueno, está bien o está mal, ya no obedecemos, porque no nos dice más nada, porque la hemos llegado a anular. Voy a avanzar porque la hora va yendo. Pablo aquí, veamos en el versículo 12 de Romanos, dice, del versículo 12 del 8, perdón, del 6. 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Sé que es un tema bastante por ahí técnico o difícil, pero acá el apóstol dice no reine. O sea que hay un reinado, hay un dominio que está allí en juego. Ahora, ¿a quién le pide Pablo o el Señor que no reine el pecado en el cuerpo mortal? Al creyente. Es una responsabilidad exclusiva del creyente. Si usted o vos no conocés a Cristo, probablemente sepas lo que es bueno, lo que es malo, lo que has aprendido, lo que te has enseñado. Pero acá está hablando que el creyente, que ya entregó su corazón a Cristo, que ha pedido perdón y que el Señor es su Salvador, ahora no tiene que dejar que el pecado lo gobierne. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Y hay una historia muy linda que ahora se la voy a leer, pero no es esta de ahora, ¿no? Pero el creyente es hecho libre y tiene la oportunidad de elegir. ¿Qué puede elegir el creyente? Vivir según el nuevo hombre, según los principios de Dios, agradando a Dios, o bien dejar que el reinado del pecado domine su vida. Ahora, Pablo dice acá, no reine, ¿por qué? Porque el viejo hombre ya ha muerto. Esa vida que vos tenías antes de conocer al Señor está crucificada por el Señor allí en la cruz. Ahora, muchos cristianos a veces no han probado o vivido esta libertad. A veces porque no han creído, a veces por ignorancia, otras veces por la
la seguridad del orgullo o de la autoconfianza, pensar que yo puedo dominar esto con el pecado o juguetear hasta acá, y cuando me descuido el pecado toma poder de mi vida. El versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La historia la voy a contar ahora, es muy breve, que la decía, estaba en uno de los libros de Moody. Habla de que en Bélgica, en el siglo XIV, había un ducado que estaba disponible y había dos hermanos que querían gobernar. Uno se llamaba Reinald, era el hermano menor, y el otro le decían Crassus porque era muy muy obeso, y el sobrenombre era más importante en ese momento, se utilizaba más, que pesaba más a veces que el nombre propio. Y hay una revuelta y el menor, el Reinald asume el ducado. ¿Qué se hacía? Cuando un rey sube, generalmente trata de matar o destruir al otro. Pero pensó que le iban a preguntar y cómo iba a estar ante el pueblo. Entonces tuvo una idea. Hizo como una especie de celda, con ventanas pero sin rejas, con la puerta abierta, pero de dimensiones un poco más chicas. Entonces este hermano, como era muy obeso, no podía salir de allí. Entonces cuando le preguntaban a él si lo tenía cautivo, qué había hecho con el hermano, él decía: él no sale porque no quiere. Pero este Reinald todos los días le llevaba manjares y comida que le gustaba muchísimo al Crassus Entonces, ¿qué hacía? Tenía la libertad ahí, pero prefería sentarse y seguir comiendo. ¿Y saben cuánto estuvo ahí? 20 años hasta que murió el hermano menor que lo tenía allí. ¿Y cuántas veces puede pasar esto en la vida del creyente? Asemejarnos, ¿no? Tenemos la libertad que nos da el Señor, pero a veces preferimos participar de los deleites, de los apetitos del pecado. Y el pecado esclaviza. Cedemos muchas veces por nuestro apetito carnal. Y entonces, ¿qué pasa cuando cedemos al pecado? El creyente vive una vida de derrota, una vida de desánimo. Cada momento de nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos tentaciones. Y muchas veces las tentaciones, de acuerdo a la edad, pueden ser de un tipo o de otro. A veces la misma tentación puede estar muchos años en nuestra vida. Y también, quizás cada uno de nosotros tiene un lugar o una debilidad donde el diablo la sabe. Y ese pecado, que es la parte que somos más débil, es donde nuestra carne es tentada cada día, y debemos luchar y acercarnos y pedir fuerzas cada vez al Señor. Pero es necesario darle al Señor el lugar para que Él obre. Los barcos tienen lo que se llama un compartimiento estanco, una parte del barco cerrada con aire, porque si tiene una rotura o algo, ese aire lo mantiene allí a flote, salvo que sea ya muy desastroso como pasó con el tema del Titanic. Y a veces tenemos en nuestro corazón como ese compartimiento estanco: esto es mío y no dejo que el Señor entre acá en este pedacito. Ahora, yo ya voy a ir terminando el mensaje, pero deseo que termine la palabra de Dios. Y para eso voy a leer unos cuantos versículos. Ahora, esto que leímos hoy: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, nos habla del viejo hombre, nos habla de la pureza. Ahora el Señor también invita a aquel que no le tiene en su corazón a que le pueda abrir el corazón al Señor. Ahora, el remedio es el mismo para el creyente que peca que para aquel que nunca vino al Señor. El salmista se preguntaba: ¿con qué
limpiará el joven, pero apliquémoslos a todos, su camino con guardar tu palabra. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo desandamos lo que hemos hecho? Hay cosas que no vamos a poder a lo mejor corregir, pero sí el Señor nos va a dar una nueva vida para seguir adelante y borrar todo nuestro pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que el Señor no pueda limpiar. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. Aún aquello que yo no me perdono, aquello que llevo de carga durante años y creo que es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Sin embargo, si confesás tu pecado, si confieso mi pecado. También nos está pidiendo en el 13 que no presentemos nuestros miembros al pecado. ¿Qué nos dice? Que mi cuerpo, mis ojos, mi oído, mi boca, todo mi ser, mi mente, no esté al servicio del mal, al servicio del pecado, sino que mi cuerpo esté al servicio del Señor. Primera Timoteo 5:22 dice, consérvate puro, un consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Pureza en el hablar, pureza en el pensar, pureza sexual, fidelidad en el matrimonio, honestidad. ¿Cuántas cosas? Podemos agregar muchísimas más. Ahora, podemos decir, es difícil no pecar. ¿Cuántas veces soy tentado, no? Y algunos le echan la culpa a Dios. Yo soy peco porque, bueno, Dios me hizo así. Dice que Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios, porque Él no puede tentar, porque la tentación no viene de parte del bien de nuestra carne, viene del enemigo, que era Satanás, dijimos, y del mundo que nos influencia y que también está gobernado por él. Ahora, ¿qué nos dice al creyente? Hebreos 12:4 frente al pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo al pecado. Qué importante que es para Dios que nosotros resistamos al pecado, ¿no? Porque acá nos está hablando de dar la vida, diríamos, ¿no? Resistir hasta lo máximo, que el pecado no nos pueda vencer. Habíamos visto con qué limpiará el hombre su camino, con guardar su palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Atesorarla, indagar, poner en práctica lo que dice la Biblia. Mateo 21:46, Jesús indicó el camino en su palabra. Y ahora voy a hacer 3 o 4 ítems muy chiquitos y ya vamos hacia el final. ¿Qué hacemos frente a la tentación? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Acá de que nos habla el Señor, que estemos velando, que estemos despiertos. En cualquier momento viene la tentación. Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. O sea, la primera consigna es estar velando, la segunda es resistir. Ahora, hay algo sumamente importante que nos puede pasar al creyente. Fíjense en que dice Proverbios 6:28. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse? Y esto nos habla de coquetear con el pecado. Yo hasta acá llego y esto lo domino. Y bueno, acá nos dice que en algún momento, si estamos cerca del pecado, nos vamos a terminar manchando, nos vamos a terminar quemando. El Salmo 38:9 dice, ante ti están mis deseos, no te son secretos mis anhelos. No hay pecado, no hay deseo, no hay intención que Dios no la sepa. No hay lugar donde yo pueda esconder algo para que Dios no lo vea. Quizás no lo vio mi señora, mi hijo, mis amigos, mis hermanos, pero Dios lo ve y Dios sabe. Pero también está dispuesto a que si le entregamos nuestra vida, Él a limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad.
Segunda Pedro 2:9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de tentación a los que viven como Dios quiere. O sea, si estamos en los caminos del Señor, el Señor nos sabe librar del camino. Y ahora sí, ya termino con 3 textos más, muy cortitos, pero yo quería que fuera la palabra de Dios la que te hable. Yo puedo hablarte este mensaje, puedo cometer errores, equivocarme en algo, pero la palabra de Dios no se equivoca. Proverbios 28:13, y esto es para todos nosotros un gran consejo, dice, quien encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta hallará el perdón. Otras versiones dice, el que lo deja alcanzará misericordia. O sea que encubrir, tapar el pecado no nos va a dar prosperidad ni nos va a acercar al Señor. Ahora, si lo confesamos, y este es el secreto, por así decirlo, del Evangelio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una nueva vida esperándonos, un nuevo hombre que el Señor quiere darte, y es cambiar desde adentro del corazón. Dice Romanos 8:28 que Él nos ayuda, el Espíritu de Dios acude a nosotros a ayudarnos en nuestra debilidad. No estamos solos. Cuando Cristo está en nosotros, Él nos ayuda. Y termino con otro texto en la búsqueda de la pureza. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Cualquier creyente que desea servir al Señor y que por ahí tiene cosas que le retienen, dice la palabra de Dios que las dejemos de lado. Si nos limpiamos de aquello que nos contamina, el Señor nos va a utilizar como un instrumento para honra. Y recuerdo nuevamente el texto casi con el que arranqué. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es Él. Que el Señor nos permita pensar, meditar en su palabra, hacernos recordar que el pecado está presente, aún en el creyente sigue en algún momento cayendo y levantándose, pero la confesión es todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Oscar, gracias por tu preparación y gracias por compartir la palabra. Oramos para despedirnos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque en ella vemos que te necesitamos, y gracias porque vemos también que nos perdonás y estás dispuesto a limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Fortalécenos y ayúdanos a alejarnos de todo lo que nos hace mal y poder encontrarnos lo más puro posible delante tuyo, Padre. Gracias te damos por tu gracia y tu amor para con nosotros. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos acompañe al regresar a nuestros hogares y nuevamente te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos. Próxima reunión, recordarles, miércoles 20 horas, Santiago Baulier va a estar compartiendo el mensaje. Buena semana para todos.